Hola a todos, bienvenidos a Mox Tips. El día de hoy les quiero presentar cómo crear y utilizar un parámetro en Tableau que permita la selección de varios valores y fuera de eso que también tenga el valor de todos. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando un dashboard del estado de algunos vuelos, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo selecciono cancelados, voy a obtener únicamente la vista de cancelados. Si con control selecciono delayed, por ejemplo, en este caso estamos seleccionando dos valores a través de un parámetro, ¿cierto? O también, por ejemplo, una opción que incluya todos. Para esto estamos utilizando un libro de trabajo que fue Beast of the Day por Luke Donovan. En la descripción del video van a encontrar el link al libro inicial en el caso de que ustedes quieran seguir el paso a paso de este tutorial. Muy bien. Para ello vamos a empezar con las instrucciones. El primer paso es que vamos a crear un parámetro, ¿cierto? El cual lo vamos a llamar Dynamic Sum Visibility Parameter, ¿cierto? Que va a ser de tipo string, ¿cierto? Y que permita cualquier valor. Por ahora voy a dejar el valor en vacío. Muy bien. Después vamos a crear una hoja con los valores posibles del parámetro, ¿cierto? Entonces vamos a crear, en este caso, una nueva hoja. Hay un campo que se llama status, ¿cierto? Y lo voy a colocar y este es el segundo paso. El tercer paso es agregar la hoja del paso 2 al dashboard como un elemento flotante. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a buscar, nuestra hoja es 19, la voy a arrastrar con Shift, ¿cierto? Y vas a encontrar que aquí tenemos nuestra hoja flotante. La voy a mover acá un poquito más arriba y aquí tenemos nuestra hoja flotante. Muy bien. El siguiente paso, vamos a agregar la extensión de Data Driven Parameters y la vamos a configurar. Muy bien, entonces en este caso vamos a buscar el elemento de extensión, lo voy a adicionar acá, ¿cierto? Vamos a buscar la extensión que se llama Data Driven Parameter, esto lo podríamos buscar por acá, Data Driven Parameter, ¿cierto? Acá la tenemos y le vamos a colocar adicionar al dashboard. Lo siguiente que vamos a hacer es configurarla. Entonces le vamos a decir que vamos a utilizar el parámetro que se llama DZB Parameter. Le vamos a dar que vamos a utilizar la hoja 19, ¿cierto? Vamos a seleccionar el campo que se llama status. Pues bien, en la segunda pestaña que es opciones, vamos a utilizar la opción de incluir el valor de all, ¿cierto? Acá yo puedo seleccionar si quiero que diga todos. En este caso lo voy a dejar con el default, ¿cierto? Y también vamos a hacer clic en la selección donde dice permitir varias selecciones. Y el delimitador lo vamos a dejar con barra. ¿Listo? Le vamos a dar OK. Muy bien. Como ustedes verán, en este caso ya tenemos nuestro parámetro acá. Este es la extensión, ¿cierto? También sería interesante que mostremos el parámetro, ¿cierto? Acá tenemos el parámetro. Por ejemplo, cuando yo llego y selecciono Delay y Cancel, van a ver que en realidad lo que está haciendo la extensión es que me está concatenando los valores seleccionados y me los está separando con un carácter de barra, que fue lo que nosotros configuramos en la configuración de la extensión. Si yo quisiera volver a entrar a la configuración de la extensión, hago clic en la flechita y le hago configurar. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, ya mostramos cómo concatenar los valores y ahora vamos a colocar nuestra hoja flotante en las coordenadas 0, 0 y con un tamaño de 1, 1, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a colocar nuestra hoja flotante, ¿cierto? La vamos a colocar en 0, 0 y le vamos a dar de tamaño 1, 1. Esto con el fin de que la hoja esté en la visualización, ¿cierto? Pero va a estar oculta ya en una esquinita donde casi ni se va a poder ver. De todas maneras, aunque quisiéramos, si quisiéramos editarla o ver dónde está la selección, en el selector de hojas podríamos encontrarla. Muy bien. Entonces, básicamente lo que hemos hecho en este momento es que hemos enlazado nuestra extensión de parámetro a una hoja que tiene los posibles valores, hemos configurado la extensión y hemos visto cómo funciona la concatenación de los valores seleccionados, en este caso permitiendo la multiselección y permitiendo el valor de all.
¿Por qué es importante esto? Porque pues primero normalmente los parámetros no permiten multiselección y segundo, si nosotros colocáramos un parámetro y permitiéramos que se alimentara a partir de un campo, normalmente no podemos incluir la selección de todos por defecto, ¿cierto? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo podría crear acá un parámetro, ¿cierto? Le podría llegar y decir que es de tipo string, ¿cierto? Le podría decir que es de lista. Cuando el libro se abra, que se alimente del campo status, ¿cierto? Van a ver que aquí yo tengo los cuatro valores, pero no puedo adicionar un valor que sea todos, ¿ok? Entonces, cuando utilizamos la extensión de Data Driven Parameters, podemos tener dos cosas. Una, que se alimente, digamos, de los valores, ¿cierto? De un campo, en este caso, pues a partir de la hoja. Y segundo, que permita la multiselección. Y tercero, que fuera de eso, pues tenga el valor de todos. Muy bien. Ahora vamos a seguir con los siguientes pasos y es que vamos a crear unos cálculos. Entonces, en este caso, voy a crear este primero, que es el de a tiempo. Entonces, le vamos a dar OK. Vamos a crear mi campo calculado. Le vamos a colocar DZB on time, ¿cierto? Le vamos a dar OK. Vamos a crear nuestro segundo parámetro, perdón, nuestro segundo campo calculado. En este caso vamos a poder crear campo calculado. Le vamos a colocar nuevamente DZB delayed. Le vamos a dar OK. Y por tercero vamos a dar el de cancelled. Le vamos a dar control copy y vamos a crear nuestro campo calculado y le vamos a dar el nombre de DZB cancelled. Perfecto. Una vez que ya tenemos estos tres campos calculados, lo que podemos hacer es que vamos a seleccionar, ¿cierto? Cada uno de los contenedores principales y vamos a asignarles el campo correspondiente de la Dynamic Zone Visibility, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, este es los que están a tiempo. En este son los que son delayed, ¿cierto? Y en este son aquellos que son cancelados. ¿Listo? Entonces, de tal forma que cuando ponga all, van a estar todos. Si pues, selecciono cancel, pues solamente van a salir dos y delayed. Perdón, si pongo cancel, me salen cancelados. Y si selecciono con control 2, delayed, si me salen on time, los tres. O si tengo all, también van a salir los tres. ¿Listo? Es importante que revisemos rápidamente acá cómo se construyeron estos campos. En particular, revisemos uno, por ejemplo, el de cancelado, ¿cierto? Acá le voy a dar un enter, ¿cierto? Y miren que en realidad yo estoy utilizando una concatenación de barras al inicio y al final del parámetro y también estoy poniendo una concatenación, ¿cierto? De las barras y el valor que estoy buscando, ¿cierto? Adicional a eso, pues también cuando el parámetro tenga el valor de all, ¿cierto? Pues quiero que se me muestre o que sea verdadero este campo calculado. Esto lo hago con el fin de garantizar un match perfecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos y estamos utilizando esta extensión, ¿cierto? Van a ver que cuando concateno dos valores, ¿cierto? En este caso van a ver que falta la barra al comienzo y falta la barra al final, ¿cierto? Esto me puede ayudar a que poniendo la barra al comienzo, tal como lo estoy poniendo en estos campos calculados, pueda garantizar un match perfecto para el primer o el último valor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este demo. Si les ha gustado este video, dame tu gusta, sigue nuestro canal y activa las campanas para notificaciones. Y les deseo un feliz modelamiento contable. Hasta luego.